Promesas de Dios. Romanos capítulo 6, versículo del 1 hasta el 23. Y dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios, la gracia de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Y es a través de Jesucristo que tú y yo tenemos entrada en el reino celestial de Dios. Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Que este día sea un día de éxitos y de muchas bendiciones para ti. No sé por qué situación estés pasando, pero Dios sí conoce tu situación. Dios conoce tus pensamientos y tu sentir. Dios sabe de lo que tenés necesidad. Por eso Él te dice hoy: no temas,
yo estoy contigo. No temas, porque yo te ayudaré, dice el Señor en su palabra. Por eso prefiero creerle a Dios y a su palabra y no a los hombres y sus mentiras. Tú que me ves, aférrate de la mano de Dios y di: Jesús, en ti confío. Hoy te entrego las fuerzas, hoy te entrego mis fuerzas, se las entrego a ti, para que tú seas el manager, para que seas el administrador de mi vida. Confía en Dios y Él hará conforme a su misericordia. Que tengas un día lleno de cosas bonitas. Que la paz de Dios, que la misericordia de Dios, que los frutos del Espíritu Santo sean sobre tu vida en este hermoso día. Bendiciones. Recuerda que lo que es imposible para nosotros los hombres es posible para Dios. Promesas de Dios. Hasta luego.